Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Uruguay, el de Lola Chomnales. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lola Luna Chomnales Belmonte nació en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 1999. Era la única hija del matrimonio conformado por Adriana Belmonte y Diego Chomnales, aunque él ya tenía 2 hijos producto de una relación anterior. También tenemos que mencionar que Diego es hijo de la famosa chef argentina Beatriz Chomnales. El nacimiento de Lola llenó de alegría no solo a sus padres, sino a toda su familia, y en especial a sus 2 hermanos mayores. Con ellos Lola tuvo una muy buena relación y estableció un nexo muy cercano, especialmente con su hermana Florencia. Según sus allegados, desde niña mostró una personalidad extrovertida y alegre. Un rasgo particular de ella era que le encantaba hacer reír a los demás. Le gustaba leer y era aplicada en la escuela, pero si le daban a elegir, lo suyo era bailar. Cuando empezó la adolescencia, su carácter gracioso la hizo popular entre sus amigos, con quienes solía salir a divertirse. Sus compañeros de la secundaria de Belgrano donde estudiaba y sus amigos del barrio Caballito donde vivía la adoraban. Lola soñaba con ser acróbata y psicoanalista y mostraba un profundo amor por los animales, por lo que alrededor de los 12 años decidió no comer carne. Era una adolescente firme y decidida, que lograba todo lo que se proponía, por lo que todos presagiaban que tendría un futuro brillante. También le gustaba viajar y soñaba con recorrer el mundo. Por eso cuando la chica cumplió 15 años, sus padres le prometieron como regalo de cumpleaños un viaje a Nueva York, el cual estaba programado para enero de 2015. Sin embargo, antes de eso, su madrina, Claudia Fernández, le propuso que viajara con ella y su esposo, Hernán, además de los 2 hijos de la pareja, entre ellos un adolescente de 14 años, para pasar unos días en Barra de Balizas, un balneario hermoso y aparentemente tranquilo, ubicado en el departamento de Rocha, en Uruguay. A sus padres les pareció un gesto muy bonito de parte de Claudia, y no se negaron a que la adolescente viajara, pues conocían a la mujer desde hacía 25 años, y su confianza en ella y su familia era total. Lola estaba feliz porque iba a hacer una de las cosas que más le gustaba, viajar, y aunque era la primera vez que lo haría sola, no dudó en tomar el autobús rumbo a lo que ella pensaba sería una de las mejores experiencias de su vida, pero que al final se terminó convirtiendo en la peor pesadilla. La jovencita llegó a su destino el viernes 26 de diciembre de 2014 a las 3:30 de la tarde. Fue recibida por sus allegados, quienes habían hecho muchos planes para divertirse en los días siguientes. Al principio todo parecía marchar como lo habían planeado. El sábado 27 de diciembre salieron todos juntos a la playa, y después la chica se fue con Hernán y el hijo de este al centro, a presenciar un toque de tambores. Siendo una jovencita muy sociable, no tardó en hacer amigos, con quienes pasó la velada conversando y riendo. En algún momento de la noche, tanto Hernán como su hijo se fueron, y dejaron a Lola con el grupo. Tras compartir un rato más, la chica se fue a casa a dormir. A la mañana siguiente, el 28 de diciembre, la muchacha se despertó y desayunó, para luego conversar un rato con su madrina, a la que le pidió permiso para salir a dar un paseo por la playa, pues el día estaba radiante. Claudia no creyó que hubiera problema en que Lola saliera sola, ya que como dijimos era un lugar aparentemente tranquilo y seguro, donde todos se conocían. Para ese momento había unos 300 habitantes en el sitio. Tras obtener el permiso, la jovencita se vistió con su traje de baño y un pantalón corto de tela de jean. Preparó su mochila rosa con algunas pertenencias y salió. Entre estas pertenencias estaba su billetera, en la cual tenía unos 2,000 pesos uruguayos que pueden ser alrededor de $50, una botella de agua, una toalla para la playa y un libro de Julio Cortázar. Aunque parecía ilógico que no se llevara su celular, en vista de que a los adolescentes el teléfono móvil les resulta casi imprescindible, Lola dejó el teléfono en casa, porque aparentemente en la zona no había mucha señal y no podía utilizarlo bien. Acordó con su madrina que se verían en la playa a las 4:30 de la tarde para hacer algo juntas y tras despedirse salió de la casa a las 11:30 de la mañana rumbo a la playa, de donde jamás regresó.
Luego de despertar de la siesta, Claudia salió a encontrarse con Lola en el lugar acordado, pero la chica no estaba. En principio la mujer pensó que quizás se había ido a la zona de Punta del Este y se había entretenido con alguien, por lo que se fue para ese sitio para ver si la veía, pero no la encontró. Ya un poco angustiada buscó a su esposo y entre ambos recorrieron de punta a punta la playa, pero no la vieron por ninguna parte. Siguieron buscando por los alrededores, pero nada. Preguntaron a todas las personas que estaban en el lugar y desafortunadamente nadie la había visto. Parecía como si se la hubiera tragado la tierra. Para ese momento ya se había hecho de noche y la búsqueda se dificultaba. Cerca de las 10, Claudia llamó a los padres de Lola para advertirles lo que pasaba con la chica. Aunque en un comienzo Adriana y Diego pensaron que podría tratarse de una travesura de la adolescente, le pidieron a Claudia que reportara su desaparición ante las autoridades. Aunque la mujer les dijo que ya lo había hecho, no fue sino hasta luego de colgar la llamada que ella acudió a la comisaría a denunciar la desaparición de la joven. Tras el paso de las horas, al ver que Lola no aparecía, su madre decidió viajar a Uruguay para ver qué pasaba con su hija. Tenía la esperanza de que cuando llegara ya estuviera de regreso con su madrina. Adriana estaba molesta e incluso pensó que se la llevaría de vuelta a Argentina como castigo por ausentarse tanto tiempo sin avisar. Sin embargo, cuando la mujer llegó, aún no había rastros del paradero de Lola. Para ese momento, la madrina de la adolescente junto con su esposo ya habían repartido carteles con la fotografía de la joven por todos lados para tratar de hallarla, pero los intentos fueron en vano. Mientras sus familiares la buscaban, los cuerpos de seguridad también hicieron lo propio. Se desplegaron agentes de la policía y de la armada que buscaron a la adolescente por aire, tierra y mar. Mientras un grupo de agentes rastreaban la playa de extremo a extremo con el apoyo de los perros de la unidad canina, otro grupo se había desplegado en helicóptero para ampliar el radio de búsqueda, que se extendió hasta un área boscosa de 7 kilómetros ubicada al lado de la costa. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, no encontraron ni rastro de la chica, aunque a través de las redes sociales sus familiares recibieron algunas supuestas pistas de su paradero y en otros mensajes les advertían que la jovencita estaba sana y salva. Nada de esto resultó cierto. Finalmente, luego de 2 días de intensa búsqueda, el 30 de diciembre, el cuerpo de Lola fue hallado semienterrado, en una zona poco apartada entre barra de balizas y aguas dulces, en la playa de Rocha, ubicada a 4 kilómetros de la casa de la playa donde se hospedaba con su madrina. Las primeras versiones mencionaban que fue el personal de la prefectura uruguaya quien encontró el cadáver escondido entre las dunas. Sin embargo, luego se dijo que el hallazgo lo hizo un menor de 14 años, hijo de un residente y artesano del lugar, que le indicó a su padre lo que había visto y este fue al lugar para dar aviso a la policía. Otra versión señalaba que quien había encontrado el cuerpo había sido un pescador de entre 30 y 35 años. Sea como sea, tras hacer el descubrimiento del cadáver, las autoridades se desplazaron hasta la zona para hacer el levantamiento y trasladarlo a la morgue para realizarle todos los exámenes forenses. Estos revelaron que la adolescente había fallecido entre la 1 y las 4 de la tarde del 28 de diciembre. Las pericias forenses preliminares determinaron que Lola sufrió varios cortes en el cuello con un objeto filoso de cocina y perdió la vida sofocada en la arena. Los análisis también confirmaron que la joven no había sido abusada sexualmente. Aunque su cuerpo fue encontrado, su mochila no apareció sino hasta varias semanas después, el 14 de enero de 2015, en un médano próximo a donde se halló su cuerpo, en cuyo interior había una toalla con sangre, la cual sería clave para la investigación, la cual se prolongó más de 7 años. La noticia generó desconcierto entre los pobladores y turistas que se encontraban en el lugar. Los familiares de Lola no podían creerlo. El caso tomó rápidamente gran cobertura mediática en Argentina y Uruguay, hasta el punto de involucrar a las respectivas cancillerías. Si bien la víctima era una ciudadana argentina, el crimen se había perpetrado en territorio uruguayo, bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país. En un comienzo, la investigación estuvo a cargo de la Unidad de Análisis de Hechos Complejos, dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero luego llegó un equipo especializado para reforzar las pesquisas. Mientras las autoridades comenzaban las averiguaciones, el Poder Judicial de Uruguay habilitó el traslado del cuerpo de Lola a Buenos Aires, donde sus familiares y amigos la despidieron en el cementerio de La Recoleta, luego de una ceremonia religiosa de cuerpo presente.
y posteriormente depositaron sus restos en una bóveda familiar en el barrio porteño. Con el transcurso de los días se escucharon miles de hipótesis, entre ellas que quizás el homicidio podía haber sido resultado de un robo, lo que explicaría por qué no hallaban en un comienzo la mochila de la adolescente. También se plantearon la posibilidad de que la chica pudo haber sido atacada para intentar abusar de ella, y al resistirse el atacante le quitó la vida, llevándose luego sus pertenencias. A pesar de lo ocurrido y de que algunas personas llegaron a comentar que en los últimos meses en el lugar se habían formado grupos de venta de drogas, las autoridades aseguraron que el balneario era una zona tranquila y que lo ocurrido con la adolescente había sido un hecho aislado. Las primeras sospechas se centraron en los allegados con quien Lola había viajado a Uruguay, su madrina, el esposo de esta y el hijo de 14 años, quienes fueron interrogados. Estos dos últimos permanecieron detenidos por varios días, ya que habían entrado en contradicciones en sus declaraciones en las horas en las que supuestamente habían estado la noche anterior con Lola. Tras conocerse estos detalles, el padre de la joven declaró a algunos noticieros que el esposo de su comadre siempre le había generado desconfianza. Sin embargo, tras cotejar el ADN del hombre y el de su hijo con el hallado en la mochila de Lola, ambos fueron descartados. Además, a pesar de las contradicciones en las horas, la data de la muerte de la víctima no los ubicaba en la escena en el momento en el que ocurrieron los hechos. Después de esto no se supo nada más de Claudia, quien rompió todo vínculo de amistad con los padres de Lola. Una vez descartado el núcleo cercano, la policía se centró en algunos residentes de la zona, entre ellos la persona que supuestamente encontró el cuerpo en la playa, quien declaró que ubicó el cadáver tras seguir huellas en la arena, versión que para los investigadores no cuadraba, pues horas antes del hallazgo había llovido, y eso tenía que haber borrado las pisadas, además de que la zona ya había sido rastreada por la policía, y no habían encontrado ningún rastro de Lola, pero esta persona también fue liberada por falta de pruebas. Siguiendo con la línea de sospechosos, ya para febrero de 2015, tras recibir una llamada anónima, la investigación llevó a la detención de Ángel Eduardo Moreira, de 27 años, alias el Cachila. Aunque el sujeto brindó detalles que solo una persona que estuvo en el momento del hecho podría conocer, y de que los detectives sospechaban que podría tratarse de la persona que le había quitado la vida a Lola, o alguien que les pudiera ayudar a esclarecer el crimen, Ángel fue puesto en libertad, ya que dio negativo el resultado del cotejo de su ADN con la sangre encontrada en las pertenencias de la joven. Durante los meses siguientes declararon casi 100 personas, y cerca de 40 fueron indagadas por el Juzgado Penal de Rocha, pero todas terminaron siendo puestas en libertad, al no vincular su ADN con el encontrado en las pertenencias de la joven. A mediados de ese mismo año aún no había ningún detenido en torno al caso, por lo que los familiares de la joven, apoyados de movimientos feministas de Argentina, tomaron las calles en 80 ciudades de todo el país para exigir justicia. Desde entonces, y bajo la consigna "Ni una menos, vivas nos queremos", se mantuvieron las protestas para pedir justicia por Lola. Debido a la fuerte repercusión social y extensa cobertura mediática que tuvo el caso en Argentina y en Uruguay, hubo varios cambios de jueces y fiscales en el mismo. En marzo de 2016, los padres de Lola pidieron a la justicia uruguaya que se realizara una auditoría sobre la investigación, debido a que desde 2014 a los procesados en Uruguay se les tomaba una muestra de ADN para incluirlo en una base de datos. Ellos solicitaron que se comparara la sangre de la mochila con el ADN de las personas que habían ingresado a la cárcel de Rocha y al penal de Comcar desde ese momento. Para el año 2018 el caso seguía sin esclarecerse. Los familiares de la joven viajaron en 3 oportunidades ese año para hacer un seguimiento a la investigación y asistir a audiencias en las que solicitaron nuevas actuaciones e indagar en nuevos sospechosos, pero todo resultaba en vano. No fue sino hasta 2019 que el caso volvió a reabrirse, con el cambio de fiscal a Jorge Vaz, quien para mayo de ese año solicitó nuevamente la detención de Ángel para ser interrogado. Durante la diligencia en su nueva declaración, el sujeto confirmó el relato que había dado en su primera indagatoria 4 años atrás, y aportó más detalles de lo que había sucedido. El hombre reconoció que se había cruzado con Lola en la playa el 28 de diciembre de 2014 y que le había ofrecido una estampita, pero de acuerdo a su reconstrucción, Lola comenzó a sentirse mal y él la acompañó hasta el bosque, donde se sentó junto a ella debajo de un árbol y le tomó el pulso. Le preguntó que qué tenía y ella le dijo que se sentía mareada.
Ahí supuestamente se sentó y cayó de rodillas. Luego él le volvió a tomar el pulso y al no sentirlo se asustó y se fue hasta la parada donde tomó un ómnibus para Montevideo. Durante la indagatoria, a través de un análisis de movimientos corporales, la perito semióloga Isabel Ledesma logró determinar que cuando el sospechoso hablaba de cosas que no le generaban preocupación, tenía un lenguaje no verbal cómodo, y cuando le preguntaban cosas relativas al homicidio, tenía gestos restrictivos y hacía ademanes. La interpretación de los gestos fue clave para que el fiscal lo considerara responsable del hecho y solicitara su procesamiento por el delito de homicidio, muy especialmente agravado en calidad de coautor. Durante la audiencia realizada en el tribunal, presidido por la jueza Rosana Ortega, el Ministerio Público destacó el trabajo de la semióloga, quien fue determinante al expresar que en todas las preguntas concernientes al crimen de Lola, el indagado no fue veraz en su forma de responder. Para la fiscalía, las pruebas presentadas revelaban que el acusado tenía una personalidad con tendencia a la mitomanía, a irritarse fácilmente y a perder el control de sus impulsos, además de un patrón de desprecio y vulneración de los derechos de los demás. Según la acusación, el relato del sujeto lo ubicaba en la escena del crimen, donde estuvo presente antes, durante y después del homicidio, y cuyo móvil había sido probablemente sexual. Tras presentar las pruebas que incluyeron peritajes psicológicos, psiquiátricos y semiológicos, la jueza hizo lugar al pedido de prisión solicitado por el fiscal y consideró que había pruebas suficientes para que Ángel fuera llevado a juicio. En su resolución, la magistrada advirtió que la explicación increíble que intentó brindar sobre el simple desmayo de Lola no se relacionaba ni con la lógica ni con el informativo probatorio reunido. Advirtió que en la investigación no estaba clara la razón por la cual Lola se dirigió al lugar donde aconteció la tragedia, pero al mencionar un informe de un especialista en medicina legal, describía dos formas en las que pudo desarrollarse el homicidio. Según la secuencia de la agresión basada en el informe forense, Lola pudo haber sido tomada por sorpresa por detrás, y al tratar de escapar hacia los arbustos, el atacante le dio alcance y le propinó varios cortes en el cuello. Al intentar defenderse, la víctima recibió un golpe con el puño en la región frontotemporal izquierda de la cabeza, y posteriormente, aunque trató de sujetarse de unas ramas, cayó de rodillas y fue apretada contra la arena, donde perdió la vida tras sofocarse. La jueza describió como segunda alternativa, aunque muy similar a la anterior, que mientras Lola caminaba de regreso a Balizas se encontró con su agresor, y tras ser golpeada intentó correr hasta las dunas, donde fue alcanzada, herida y posteriormente semienterrada en la arena. Indicó que según las indagatorias en la muerte de la joven habían participado 2 o más personas, y que el móvil se trataría de un intento de abuso sexual. Aseguró que aunque no había pruebas de que el acusado le quitara la vida con sus propias manos a Lola, basados en los indicios quedó demostrado que sí había estado con la joven hasta el momento en el que murió, e incluso luego le tomó el pulso para corroborar que estaba sin vida, por lo que quedaba establecido que el procesado había sido copartícipe del delito. La defensa de Ángel, a cargo de la abogada Jessica Víquez, apeló el fallo del procesamiento, alegando que había muchos cabos sueltos en la investigación. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno confirmó por unanimidad el procesamiento de Ángel, de 33 años, y ordenó que permaneciera en la cárcel de Rocha mientras esperaba su juicio. Pese a que ya tenían a una persona detenida, el caso de Lola no estaba cerrado, ya que faltaba dar con el autor material del hecho, por lo que las autoridades continuaron con las investigaciones. Así surgió otro nombre, Daniel alias El Tereso, un hombre oriundo del departamento de Maldonado que se había quitado la vida en enero de 2015. Según el informe presentado al fiscal, una fuente anónima aportó el dato de este sujeto, que fue corroborado por 2 testigos, entre ellos una hermana del sospechoso y la jefa de la joven. Según el testimonio de la hermana de Daniel, era un hombre muy agresivo, especialmente con las mujeres, y antes de quitarse la vida le había contado que él era el responsable de la muerte de Lola. A su vez, la empleadora de la joven relató que el día del velorio había escuchado un comentario que decía que Daniel se llevaría a la tumba el secreto de lo que le hizo a Lola. En tal sentido, Juan Raúl Williman y Jorge Barreas, abogados de la familia Chomnales, advirtieron que si bien no descartaban que ese nuevo sospechoso pudiera haber participado en los hechos,
y de que sus restos fueran exhumados para hacer un cotejo de ADN con el material genético hallado en la mochila de Lola, aclaraban que no era una prioridad en esa etapa del proceso, pues las investigaciones debían centrarse en el cachila. Lo cierto es que la única prueba real que tenían las autoridades hasta ese momento eran los restos de ADN hallados en la mochila de Lola y en el documento de identidad de la joven. Sin embargo, este ya se había cotejado con el Banco de Datos del Registro Nacional de Huellas, que integraban todas las personas con antecedentes penales, y los resultados habían sido negativos. Pero cuando la investigación parecía estar estancada, la genetista Natalia Samberg, encargada del Registro Nacional de Huellas Genéticas de la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior de Uruguay, ideó una estrategia de cotejo de ADN, que permitió que la policía del departamento de Rocha detuviera a un sospechoso como el presunto homicida de Lola. En primera instancia, la experta comparó la muestra con el banco de datos del Registro Nacional de Huellas Genéticas, donde estaba la información de todas las personas que tenían antecedentes penales. Como ya sabemos, este resultado fue negativo. Este trabajo lo repitió durante 2 largos años, ya que el banco de datos se actualizaba a diario, pero su tarea no obtuvo los resultados esperados. En ese contexto tan adverso fue que a la profesional se le ocurrió hacer un análisis por separado, es decir, discriminar la línea paterna de la materna en su composición. Al avanzar en esta última opción, descubrió que el ADN del agresor de Lola coincidía con el de un hombre que estaba preso por otra causa distinta y que solo tenía vínculo con su madre. Allí abrió un nuevo camino, y con este hallazgo se logró ubicar a la madre del recluso. Pero la tarea no fue sencilla, porque la mujer declaró que había tenido 11 hijos de 3 padres distintos y que 8 de ellos eran hombres. La justicia autorizó la extracción de una muestra de la mujer, y poco a poco cerraron el círculo, hasta que descubrieron que ese preso era medio hermano de un hombre que tenía antecedentes por lesiones personales y por abuso sexual en 2003 y 2009 respectivamente. Es decir, antes de que se creara el Registro Nacional de Huellas Genéticas. Fue entonces que para mayo de 2022 parecía que la justicia tenía indicios suficientes para esclarecer quién estaba detrás de lo que le había pasado a Lola en diciembre de 2014. Fue así como llegaron a Leonardo David Sena, de 39 años, alias El Panadero, y aunque las autoridades no sabían dónde se encontraba, las casualidades del destino jugaron a favor de la policía. El sospechoso había denunciado esa misma semana haber sido víctima de un robo en la ciudad de Chuy, en la frontera con Brasil. Con esa información, el 19 de mayo de ese mismo año, hicieron un allanamiento en su vivienda y el hombre quedó detenido. Aunque en un comienzo se negó a hacerse una prueba de ADN, los agentes se llevaron un cepillo de dientes de su casa, y tras cotejarlo el resultado coincidió con la sangre encontrada en la mochila y en el documento de identidad de Lola. Según señalaron algunos testigos, al sospechoso era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, pero una semana antes de su detención se había instalado con su nueva pareja y los 4 hijos de la mujer en el Chuy, donde trabajaba en una panadería. Tras su detención, algunas reseñas encontradas señalaban que Leonardo no tuvo una infancia sencilla, pues con apenas 8 años, su madre biológica, oriunda de Maldonado, lo entregó a una familia de otro sitio llamado La Paloma. La misma suerte corrieron sus otros 10 hermanos de sangre, que fueron dados a otras familias. Sus padres adoptivos siempre vivieron en el mismo lugar, en la zona de La Guada, cerca de la playa, donde eran asiduos a la iglesia pentecostal y considerados como personas de bien entre sus vecinos. Su padre adoptivo vendía conservas y una de sus hermanas se graduó de maestra. Aunque durante su infancia Leonardo era un niño tranquilo que repartía sus horas entre la escuela, que quedaba a pocas cuadras de su casa, y el club deportivo y social donde jugaba fútbol, cuando entró en la adolescencia comenzó a cambiar y a meterse en problemas. Estuvo preso de 2009 a 2012 por abusar sexualmente de una adolescente. Cuando salió de prisión consiguió un empleo de albañil en el programa Uruguay Trabaja de Castillos. En un negocio que quedaba al frente trabajaba su expareja, con quien en algún momento tuvo una hija a la cual casi no veía. Su trabajo en ese lugar fue el primero de decenas de empleos que tuvo. Fue albañil, pescador, bartender, guía turístico y cajero. Entre quienes lo contrataron las historias se repetían. Al comienzo se mostraba reservado y callado y no daba problemas, pero luego comenzaba a faltar al trabajo o se iba antes de terminar su jornada con cualquier excusa,
por lo que era despedido. Sus experiencias laborales no se limitaban solamente a la zona de Castillos, sino que en otras oportunidades había sido guía turístico en un camping ecológico y había tenido varios trabajos en otras zonas de Uruguay. En algunas temporadas viajaba a otros lugares, lo que suponían los investigadores estaba haciendo cuando le quitó la vida a Lola. El verano en el que ocurrió el crimen de la joven, Leonardo todavía vivía en Castillos, mientras merodeaba por los balnearios de la región. Al momento de los hechos trabajaba en un supermercado de Barra de Balizas, donde tenía unos 3 meses trabajando, pero fue despedido porque comenzó a quejarse de dolores de espalda, y su jefe consideró que no estaba apto para el empleo. Luego de eso nunca más volvió. Semanas antes de su detención conoció a una mujer, madre de 5 hijos, que vivía en otra zona. Después de intercambiar mensajes durante un mes, ella se mudó con él y 4 de sus hijos de 13, 11, 9 y 5 años, a una humilde cabaña de madera en el barrio Pista de las Carreras. Allí le pidió trabajo a un vecino que se lo consiguió como ayudante de panadero en un local cercano, donde solo trabajó 2 semanas antes de su arresto. Luego que se confirmara que la sangre del sospechoso coincidía con la que estaba en las pertenencias de Lola, este fue trasladado al Departamento Judicial de Rocha, donde declaró ante el fiscal del caso, Jessica Pereira, y el juez de primera instancia en esa jurisdicción, Juan Manuel Jiménez. Cuando fue llevado al juzgado, los oficiales se sorprendieron de la tranquilidad que el hombre mostraba. Durante sus declaraciones, el sujeto desarrolló su coartada. Explicó que el día del crimen se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba en un supermercado de Balizas y que más tarde se fue a tomar unos mates a la playa. Allí supuestamente había encontrado tirada la mochila de Lola. La abrió para sacar el dinero que había dentro, y entonces fue que quedó su sangre en las pertenencias. Sin embargo, la historia fue derribada rápidamente por 2 empleados de un supermercado de esa localidad, quienes declararon que el sospechoso había trabajado con ellos solamente durante una semana, y negaron la existencia del accidente que había descrito. Para terminar de sepultar la versión del sospechoso, se corroboró que ya no trabajaba en el local cuando sucedió el crimen de Lola en diciembre de 2014. El comprobante de pago de la indemnización por el despido fue la prueba que puso punto final a las especulaciones y a su coartada. Su único comentario, además de negar el crimen, fue pedir que lo enviaran a una cárcel cerca de Rocha, para que su mujer y 4 hijos pudieran visitarlo. Al tener a los 2 presuntos responsables del hecho tras las rejas, las autoridades los llevaron a la playa donde ocurrió el crimen, para hacer una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, en junio de ese mismo año, tras la detención de Leonardo como el presunto autor material del crimen de Lola, el juez le otorgó a Ángel, el otro implicado, la liberación de manera provisional y bajo caución juratoria, al considerar que no había pruebas para procesarlo por ningún delito. La fiscalía apeló la absolución y pidió cambiar el delito por el cual había sido imputado en un comienzo como coautor de homicidio por el cargo de encubrimiento, y se solicitó una condena de 10 años de prisión. Luego de recuperar su libertad, el sujeto declaró ante los medios que lo había pasado muy mal en su estancia en prisión, donde había tenido que dormir en una bolsa de basura. Además aseguró que las autoridades nunca tuvieron pruebas en contra de él, y que en el momento de su declaración él estaba drogado y dijo cosas que no debía. Sin embargo, la libertad fue corta, pues volvió a ser detenido meses después, por incumplir una orden de restricción de acercamiento solicitada por una expareja. En febrero de 2023, los jueces Luis Bisinguerra, Ángel Chabán y Gabriela Covelli resolvieron por unanimidad revocar la absolución dictada por el juez de primera instancia y condenar a Ángel como coautor responsable del delito de encubrimiento por el crimen de Lola. Con relación al otro imputado en el caso, la última novedad que se conoció de la causa fue en septiembre de 2023, cuando la nueva fiscal de Rocha, Mariela Núñez, pidió la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio muy especialmente agravado. Ante esta solicitud, la defensa del acusado, a cargo de la abogada Ibis Puñales, solicitó la nulidad de las pruebas que se habían presentado contra él, alegando que estaban viciadas. Su argumento se basó en que supuestamente la sangre obtenida de la mochila de Lola fue manipulada, por lo que solicitó la verificación de la cadena de custodia de la mochila, la toalla y la billetera de la víctima. También cuestionó las técnicas del cotejo de ADN y su conservación desde el 2014, el uso del software por parte de la policía técnica y la autorización de la realización de los cotejos. En el marco de inicio del proceso comenzaron a declarar el exdirector de investigaciones, el exdirector de la policía,
el encargado de la investigación de la zona, quien detuvo al imputado, y la madre biológica de Leonardo. Hasta finales de octubre de 2023, que es cuando estamos realizando esta investigación, continuaban las instancias judiciales en el caso que conmocionó a 2 países y que tiene 2 implicados, uno por autoría y otro por encubrimiento. Aunque uno de ellos ya está condenado, las autoridades y los familiares de Lola esperan que el principal responsable de quitarle la vida a la joven argentina pague por lo que hizo y finalmente se haga justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que tomó mucha relevancia en su momento y sigue teniéndola ahora. Un caso que ya tiene una persona declarada culpable y que todavía falta que una de las personas que está en proceso pues también sea declarado culpable. Todavía se está a la espera de este juicio que puede extenderse hasta el 2024 seguramente. Aquí les traeremos todas las actualizaciones del caso. Una vida muy joven que se perdió, una jovencita con mucha luz, con toda una vida por delante, que al final de cuentas se topó en el camino con 2 personas terribles que le quitaron la vida de una manera horrorosa. Esperemos que la familia de Lola obtenga justicia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales también me pueden seguir, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.